¿Pero las nacas de tus amigas? ¿Son ¿O esas cómo? brujas? ¿Acaso? Y me dijo, no, esas pinches nacas ya comieron ahorita una tortilla con agua, no te preocupes. En el mundo del internet hay nombres que se asocian a la comedia y el entretenimiento, pero detrás de la sonrisa y las anécdotas en la pensión, existe un hombre que ha caminado por la frontera de lo inexplicable. Chris Martel no es solo un pilar del lore del Wherever Tomorrow, es un imán por lo desconocido. Su mente es un almacén de historias que harían dudar al más escéptico. Chris no solo cuenta historias paranormales, él las ha vivido, desde ser el recipiente de una posesión hasta habitar hogares donde las paredes parecen respirar, brujas, poltergeist y la perturbadora decisión de comprar un duende. Hoy buscamos el archivo de Chris Martel, alias Fenomenoide, alias el Alan o el Alan, para presentar los eventos que marcaron su vida en el lado oscuro y en lo paranormal. Comenzamos. La historia de Chris Martel no comienza con una curiosidad pasajera, sino con una advertencia que marcó su destino. Mientras otros jóvenes ocupaban su tiempo en juegos comunes, Chris y sus amigos abrieron una puerta que nunca debieron tocar: el libro rojo. En una sesión que parecía un juego de adolescentes, el libro lanzó una profecía agridulce para Chris: tendrás 3 hijos y morirás de viejo, pero a cambio cargarías con un sufrimiento constante durante toda tu vida. En ese momento Chris no le dio importancia, pero el libro no jugaba. Para demostrar su poder, el oráculo predijo el destino de uno de sus amigos: morirá joven y de forma trágica. El tiempo implacable le dio la razón. Su amigo perdió la vida tal cual el libro lo había descrito. Fue en ese instante cuando Chris comprendió que lo que había invocado era real. A partir de ese día, la tragedia personal y los eventos paranormales se entrelazaron en su vida como una sola sombra. Chris intentó deshacerse del libro, pero hay objetos que una vez que te nombran se niegan a dejarte ir. Las manifestaciones en su casa se volvieron mucho más constantes. Cosas que pasaban, güey. Un día estábamos viendo una película, estaba mi papá, estaba mi mamá, mi hermano. Te lo juro por Dios, güey. Estábamos viendo la película y ya ves que en los baños hay como baño y medio baño donde te lavas las manos. Sí, bueno. En el medio baño estábamos haciendo la película con las luces apagadas y de repente así se escuchó, no como, ay, prendieron la luz, se escuchó así como si le hubieran dado un así, clac, y prendió el foco, así. Y todos al mismo tiempo. ¿Es qué pedo? Se prendió la luz, pero no solamente se prendió, se escuchó que le dieron con madre un madrazo. Sí, bueno. Cosas que pasaban, güey, así de que mi mamá un día estaba dormido, güey. Y de repente siento así, ay cabrón, la presencia de alguien, volteo. Y sí estaba en la vida real mi mamá. Estaba ahí y me hace así. Y se escuchaba en la puerta de mi casa, güey. O sea, que estaban así Tocando. a las 3 de la mañana, cabrón. Ujú. ¿Sí me explico? O sea, cosas que pasaban en la vida real antes de mi viaje astral y después de haber jugado Libro Rojo. Y no estaba mi papá. Por eso mi mamá se mete a nuestro cuarto así como de, están tocando la puerta. Pero ¿quién será y a esta hora, no? Entonces me acuerdo que mamá dice, ¿quién? Ujú. No mames, no dice quién, güey. Mira, cabrón, porque mi mamá pues tiene pistola y todo, ¿no? Mira, Ujú. cabrón, cualquier cosa que tengas planeada, ya sabes a qué le tiramos aquí, quién sabe qué. Pues en eso ya fue así como de, ya me tienes hasta la madre, güey. Puedes prender una luz por fuera. Entonces prendieron la luz por fuera, abren la cortina, ven la puerta, ven todo el pedo. Hay una reja abajo que no puede entrar cualquiera. No había nadie. Las primeras marcas del terror en la vida de Chris surgieron en la cotidianidad de los departamentos de Infonavit. En un segundo piso donde las vidas de los vecinos se conectan pared con pared, ocurrió uno de los avistamientos más nítidos de su historia. Chris, su mejor amigo, y el padre de este fueron testigos de algo imposible. A través de la ventana de la casa de abajo vieron a un niño. Chris lo describe como una precisión que hiela la sangre.
Tenía un corte de cabello tipo casco y vestía una ropa similar a la del Chavo del Ocho, pero todo en una escala de grises, como si fuera una fotografía vieja que cobraba vida. El niño estaba sentado, jugando tranquilamente y cambiándole a los canales de la televisión. El padre de su amigo, pensando que se trataba de un intruso o un niño que se había colado, intentó entrar, pero la puerta tenía seguro puesto. Con total calma le pidió a Chris y a su hijo que hablaran con el pequeño. Díganle que no tenga miedo, que no lo vamos a regañar, solamente que nos abra. Pero en cuanto el niño gris se dio cuenta de que lo observaban, su expresión cambió y salió corriendo hacia el interior de la vivienda. Al lograr forzar la entrada, el señor buscó por cada rincón. Era una casa pequeña de interés social, no había sótanos, ni pasadizos, ni salidas secretas. El niño simplemente se había esfumado en el aire. Al preguntarle a los dos jóvenes que vigilaban afuera si lo habían visto salir, la respuesta fue la misma. Se metió al cuarto, pero el cuarto estaba vacío. Aquel avistamiento compartido dejó una marca imborrable. No había lugar para la duda. Lo que vieron fue una entidad atrapada en el tiempo, pero este solo sería el inicio de una cadena de encuentros que escalarían hasta lo demoníaco. La paranoia en la infancia de Chris no era gratuita. Todo se centró en un objeto, un payaso heredado por la familia de su madre. Para cualquier otro niño sería un juguete viejo, para Chris era un recipiente de algo maligno. Una noche, el silencio de la habitación se rompió por el sonido de una tela rozando la madera. En la penumbra, Chris fue testigo de lo imposible. Las piernas del muñeco comenzaron a columpiarse rítmicamente, como si un niño invisible estuviera sentado jugando. Pero el horror escaló cuando vio que la boca del payaso se movía, emulando un susurro que nunca llegó a escucharse. El grito de Chris alertó a su madre, quien entró a la habitación pensando que se trataba de una broma pesada de su hermano. Sin embargo, al reclamarle, se encontró con la mirada confusa y molesta de un hijo que acababa de despertar de un sueño profundo. No había sido una broma, la luz se había encendido sola y el muñeco se había movido ante los ojos de un Chris aterrorizado. En ese momento, el aire en la casa cambió. La familia comprendió que el payaso no era un regalo, era una carga espiritual que se negaba a descansar. Comprendiendo la situación, su madre y aceptó que ya se estaba pensando que traería algo mal ese muñeco, siendo el detalle que haría lo siguiente. Y yo pensé que mi mamá me iba a decir así como que, ay, mijito, ya vete a dormir. Ay, mira, me llevo al payaso malo, ya se va el payaso malo y a la verga. No, güey. Hay un poco de extrañeza en eso. Porque mi mamá lo tomó como un... ¿Cuál? El payaso, ¿verdad? Ajá, ¿por qué lo dices, no? Y me acuerdo que se quedó así como de... Así como de que sí, yo también ya sabía, ¿no? No mames, güey, como, o sea, ¿por qué no me dijo algo más para niños, no? O sea, fue así como que ok. Le digo, pero la lámpara se prendió sola y así. Ok. No les miento, mi mamá agarró el payaso, no me dio explicaciones. Ojo con lo que les voy a decir, porque hasta dónde también llega el pedo, ¿no? Y sepa su puta madre de dónde lo trajo mi mamá y desde qué año estaba vivo ese pedo, güey, ¿no? Pues muy rara la acción, que luego le preguntaré. Lo único que sí sabía, que en algún momento en donde vivió así de chava joven y eso, sí se practicaban en algunos lados la brujería, güey. Entonces como que ya después me lo contó años después. La atracción de Chris por lo prohibido creció con él, alimentado por audios descargados del rincón más oscuro de internet como Ares. Comenzó a rodearse de frecuencias y gritos que no entendía, pero que sentía. En un instinto desesperado por limpiar la pesadez que habitaba su casa, Chris decidió realizar un ritual por su cuenta, colocando un espejo frente a otro y encendió un cirio de comunión en medio. Lo que debía de ser una protección se convirtió en un portal.
El cirio, una vela diseñada para arder durante al menos 4 días, se consumió ante sus ojos en tan solo 30 minutos. La energía en la habitación era tensa que en el tiempo y la materia parecían obedecer a otra regla. Aterrado por la velocidad de la combustión, Chris intentó apagar la llama con un soplido, pero el fuego reaccionó como si le hubieran arrojado gasolina. Una explosión de fuego iluminó toda la cuadra, alertando a los vecinos que, alarmados por el destello, corrieron a preguntar qué ocurría. Chris, con el corazón a punto de salirse del pecho y el rostro aún caliente por el fuego, tuvo que fingir. «Es un experimento para la escuela», dijo mientras por dentro comprendía que había jugado con fuerzas que no se apagan con un soplido. Ese día el portal quedó abierto o entreabierto y lo que entró por él comenzaría a manifestarse de formas mucho más agresivas. La oscuridad que Chris invocó en su adolescencia nunca se fue, solo esperaba el momento de ser útil. Al enfrentar la traición de su pareja de la preparatoria, Chris decidió usar el libro rojo no para buscar respuestas, sino para ejecutar una sentencia. Sin la guía de expertos, improvisó un acto de justicia oscura contra el tercero en discordia. El resultado fue inmediato y aterrador. Un accidente vehicular dejó al auto de aquel joven en pérdida total. Aunque no hubo víctimas mortales, el mensaje del libro fue claro. Chris sintió el poder en sus manos, pero también el peso de la culpa. Al ver el daño causado, decidió alejarse del libro, pero el libro ya no estaba dispuesto a soltar a él. Años después, personas con una sensibilidad especial confirmarían lo que Chris sospechaba. Tanto en su vida privada como en programas públicos, expertos como Christian Valerio y la madre de Fepo del programa Extra Paranormal le dieron la misma advertencia: Chris, tú cargas algo. No es una maldición común, sino un ente, un demonio que lo eligió como su protegido. Esta entidad no busca dañarlos, sino cuidarlo con una ferocidad oscura. Un brujo cercano a su familia, regresando a la antigüedad donde era niño, de una familia política, también lo detectó, pero ese mismo hombre desataría una tragedia mayor. Tras intentar sobrepasarse con la madre de Chris y ser rechazado con violencia, el brujo sembró el odio en su familia, inventando que ella les hacía brujería. El destino, sin embargo, le cobró la factura. El brujo murió consumido por un cáncer devastador, víctima de su propia magia negra, dejando a su familia en la ruina por haber creído en sus mentiras. La presión espiritual llegó a su límite. Chris comenzó a experimentar subidas de muerto tan violentas que escuchaba voces pronunciando su nombre en el silencio de la madrugada. Desesperada por salvar a su hijo, su madre inició una novena de oración a las 3 de la mañana durante una semana completa, intentando liberar a su alma de esta carga. Pero había algo con lo que ella no contaba. El demonio que protegía a Chris no estaba dispuesto a ser expulsado. Lo que para ella era una liberación, para el ente era un ataque. La entidad hizo acto de presencia en su propia casa. No era un fantasma común, era una fuerza antigua y celosa que se manifestó con furia para detener los rezos. Me dice, me ha dado un escalofrío cuando así, ¡ay cabrón! Y siento así de que estaba alguien conmigo, pero sentía que me estaba tomando como con cariño, así como de que te vuelvo a encargar que no te metas en nuestro pedo, pendejo. Así que así de que, como con un cariño así de O que... sea, con un cariño, pero... Sí, de ese de, bájale de huevitos, por favor, para la otra, si no me va a pasar de verga, ¿no? Pasó, y mi mamá me dijo, tienen que ser 3 noches de esta oración. La tercera noche, la segunda noche no pasó nada. Okay. La tercera noche, o sea, eso fue el sábado y a las 3 de la mañana, ¿no? De repente pasa, hace la oración, yo nunca me enteré. Se limpia las manos, yo nunca me enteré. 5, güey, de la mañana, así. Escuchamos a alguien llorar, así como, ¡ay, no mames, güey! Así como que dije, esta sí es neta, esta por mi madre que es neta, no mames. Está llorando una señora o algo así, ¿no? Pero eso ya era realidad. Ya salimos y mi mamá en la sala, así llorando, güey, así como que, ya pasó, güey, así como, ya pasó, así como, ¿qué pedo? ¿No? Pues sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya me dice, lo que pasa, abrieron la puerta. Y yo pensé que eras tú o tu hermano, así de que luego tocas y, oye, está temblando, ¿no? O oye, me siente mal. Porque siempre hemos hecho así como de, pasa.
Entonces yo me acuerdo que me dice mi mamá, yo te dije, pasa, o le dije a alguien, pasa. Y del piso hacia ella brinca un güey, pero con las greñas, dice que nada más las greñas las tenía así, y que se le movían como alambre, güey, así. Pero que del piso a ella, güey, ¿sabes? Como, güey, así de, no mames, que mi mamá quiso gritar y que sí le aplicó así, güey. No es mamada, güey, no es mamada, güey. Entonces dice que vio cómo brincó hacia él, pero que era un güey como con la piel un poquillo blanquilla, como talcosa, que hasta se sentían las manos como talco, y que le tapó la boca y que lo alcanzó a ver así ojo a ojo, pero que el pelo se veía así como alambre, güey. Que cuando así como que chinga tu madre, así lo logró quitar y despertó como del no fue nada, ¿no? Pero porque la puerta está abierta y ustedes estaban dormidos. Y yo sé que la cerré, incluso lo vas a cierro con seguro porque a mi mamá no le gusta así como que estoy dormida y llegó tu papá, ¿no? Así como de, no mames, llegó sin avisar. Si llega está cerrado, güey. Entonces siempre cerraba con seguro. Dice, te mames, sí pasa y estaba abierto, güey. Y luego como que se tumbó la puerta y el güey brincó y lo vi encima de mí, luego lo que estaba haciendo. Y dice, me lo aguanté y empecé a rezar más y todo, pero ya no aguanté y fue tanto ahorita el shock y ya mejor me vine para acá. Y pues ya me ganó el llanto ya, o sea, ya pasó, pero fue una desesperación muy fuerte. Hasta que ya mi mamá se tranquilizó y todo, güey, entre la plática y todo se nos hizo a las 7 de la mañana de día, ¿no? Pues ya prende la tele, vamos a desayunar y me acompañan a misa, por favor. Para cerrar el portal que el Libro Rojo abrió en su adolescencia, Chris comprendió que no bastaba con deshacerse del objeto, necesitaba una purificación a través del sacrificio. Durante años consecutivos, Chris participó en el Viacrucis de Iztapalapa, uno de los eventos de fe más intensos del mundo. Su manda era una promesa desesperada, entregar su propio dolor a cambio de la salud de su madre, quien enfrentaba una operación de columna tan arriesgosa que amenazaba con dejarla sin movilidad en las piernas. Aquel calvario físico funcionó. Contra todo pronóstico médico, su madre recuperó la salud de forma milagrosa. Chris cumplió su promesa y guardó la corona de espinas que lo acompañó en su fe. Pero este objeto sagrado aún guardaba una última manifestación. Años después, la familia recibió un regalo especial, un dibujo de Cristo hecho a mano. La madre de Chris, buscando un lugar para la corona de los sacrificios, decidió colgarla sobre la imagen, pero lo que ocurrió después desafió la lógica. En repetidas ocasiones la corona salía disparada del cuadro con una violencia inexplicable, como si la imagen misma la rechazaran con enojo. Su madre comprendió el mensaje. El Cristo del dibujo representaba la resurrección, el triunfo sobre la muerte al tercer día. No era el momento de recordar el dolor ni el calvario, era el momento de la vida. La corona de espinas simbolizó de un pasado de deudas espirituales y sacrificios, ya no tenía lugar en ese nuevo hogar. Ahora nos centramos en su etapa de Wherever Tomorrow y todo lo que viviría en su etapa antes de casado y de tener una familia, que serían las siguientes anécdotas. Dentro de la vasta colección de horrores de Chris Martel hay uno que comparte con el resto del mundo, pero que en su vida cobró una fuerza aterradora. Durante sus episodios de parálisis del sueño, Chris se encuentra cara a cara con el mítico Señor del Sombrero, o en el Hombre del Bombín. Este ente es una de las figuras más recurrentes en el folclore paranormal moderno. No es un fantasma común, es un ser de sombra que aparece justo cuando el cuerpo está paralizado entre el sueño y la vigilia. Chris ha relatado la angustia de sentir esa presencia pesada al pie de su cama, observándolo con una fijeza inhumana. Lo que hace que esta experiencia sea tan perturbadora es que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar por qué miles de personas que no conocen este ente en diferentes partes del mundo ven exactamente a la misma entidad. ¿Es un guardia de otras dimensiones o un depredador que se alimenta del miedo? Para Chris, ver al Hombre del Bombín fue la confirmación de que sus sueños no eran solo proyecciones de su mente, sino un terreno donde entidades reales esperaban el momento de manifestarse. Así, ¿quién es el que se vistió así para espantarme? No mames, así se veía como las cámaras cuando graban en oscuro, puro granito, güey, así que no se nota bien qué es. Ajá. Y después dije, no mames, adentro de ese güey había una oscuridad nada más, güey. Ajá. Ahí fue donde me medio sentí así de vete a la verga. Y ya como que pegué así en la cama de, ¡ah! No mames.
y ya me pude mover, pero en ese momento como que desapareció. Y ya cuando me volví a fijar así bien, todavía estaba al lado de la puerta y ya fue así de vete a la verga, güey, ¿qué es esto? Y en eso que ya salgo en chinga ya no estaba, pero se alcanzaba a notar como la oscuridad. O sea, como que entre la oscuridad ves una silueta de oscuridad. Simón. Y ya fue así de, no mames, ahí sigue. Y bueno, el chiste es que pues, la neta sí era algo que no era nadie de ustedes, porque todavía escuchaba en el cuarto de Félix y escuchaba su música. A pesar de todas sus experiencias reales, Chris también sabe que el miedo es la mejor herramienta para una buena broma, y su víctima favorita siempre fue Fede Lobo. Sabiendo que Fede es del todo el grupo, el más sugestivo y el más respeto le tiene a lo paranormal. Chris planeó una emboscada que quedó grabada en la memoria del crew. Fede estaba a punto de dormir cuando un sonido extraño lo puso en alerta. Desde el interior del ropero que tenía a un lado comenzó a escuchar un ruido rítmico, como si algo o alguien estuviera comiendo dentro. Durante varios minutos el sudor frío recorrió a Fede, quien luchaba entre el deseo de salir corriendo y la necesidad de saber qué había ahí. Finalmente tomó una valentía que no sentía, se asomó al armario para terminar con el tormento. El susto fue tal que Fede Lobo pasó de terror absoluto a la furia en segundos, mientras Chris, Gabo y Luis celebraban la victoria porque todo había sido una broma. Aunque Fede odió el momento, terminó tomándolo a juego. Sin embargo, para Fede esta broma serviría como un respiro, una forma de recordarse a sí mismo que a veces los ruidos en el armario solo son tus amigos. Durante los años en que el Wherever Tomorrow Crew cambiaba constantemente de locaciones, llegando a una casa que parecía normal por fuera, pero que escondía un secreto oscuro en sus primeros pisos, la dueña, una mujer que le rentaba el espacio hacia estos chicos, despertó las alarmas de Chris desde el primer día. Al pasar por un pasillo que conectaba con el estacionamiento, Chris notó algo inquietante. El patio estaba invadido por decenas de figuras de duendes que parecían vigilar cada paso de los inquilinos. Pero lo más fuerte ocurrió una tarde, cuando Chris regresaba de vuelta rápida al Oxxo por un descuido de la dueña. Chris logró ver hacia adentro un altar masivo a la Santa Muerte y una mesa de tarotista confirmando sus sospechas. La mujer no era una simple rentadora, era una santera. Al darse cuenta de que había sido descubierta, la señora comenzó a acecharlos, intentando entablar pláticas forzadas para saber qué tanto habían visto. Al notar que a los jóvenes no le interesaban sus prácticas, los dejó en paz, pero la energía en la casa ya estaba marcada. Chris asegura que la carga espiritual que esa mujer manejaba terminó por consumir la propiedad misma. Los ruidos eran constantes, específicamente en la cocina, donde Chris asegura escuchar en las noches tras noches cómo arrastraban las sillas sobre el piso, como si una reunión invisible tuviera lugar mientras ellos intentaban dormir. A mí sí me sacaba de pedo porque dije, ya estoy hasta la madre, voy a ver qué putas está haciendo ese ruido que... No sé, yo creo que está chingando así como de, cayó, pues no mames, nadie sale, güey, qué pedo. O sea, es como era todo el pedo, ¿no? Hay que hacer para que reaccionen. Y no, güey, sí salí, nadie en el refri, nada. Y te lo juro así, regresé a la cama de que, pendejo yo, ya, me acosté. Ya, no mames, ahora sí, ya. Esa vez sí me culé, güey, así de que, puta, qué pinche miedo. O sea, fuiste a ver y regresaste y se volvió a escuchar. Ajá, pero vienes de comprobar que no hay nadie, güey. Hoy en día esa casa está en ruinas y en venta, un casacarón vacío que según Chris quedó maldito por los rituales de la mujer. En esa misma casa de la santera, la conexión entre Chris y Luis era única. Podrían pasar horas, incluso días en pláticas interminables donde las ideas para el crew fluían sin descanso, pero en una de esas madrugadas de charla profunda, lo invisible decidió participar. Mientras hablaba, Chris sintió un tirón violento en su camisa, como si alguien detrás de él quisiera llamar su atención o sacarlo de la habitación. Al voltear no había nadie, solo Luis y él en cuarto cerrado, confirmando que la entidad de la casa estaba perdiendo el respeto por su espacio. Incluso en la edición de video, lo paranormal ha dejado rastro en el lore de Chris. Durante una de las tantas bromas al Fede Lobo, donde Chris lucía con un disfraz perturbador inspirado en la Morsa y Marilyn Manson, miles de seguidores juraron haber visto un rostro humano asomándose detrás de él.
Lo más extraño es que aunque el video original existe, ese rostro parece haber desaparecido de la versión actual. Fue un error de lente, un efecto de pareidolia o un loss media paranormal que se borró a sí mismo. El misterio del rostro en la broma sigue siendo una de las dudas más grandes de sus seguidores. Pero si de evidencia física hablamos, nada supera lo ocurrido en su exploración a la isla de las muñecas. Lo que Chris pensó que sería un video de humor y suspenso se convirtió en una de las pruebas más aterradoras de su canal. Años después, en un directo de Halloween, sus seguidores le hicieron notar un detalle que él pasó por alto. En la parte superior de los árboles algo se mueve de forma inhumana. Al revisar el clip, Chris confirmó el avistamiento. Los lancheros y trajineros de la zona ya se le habían advertido. En fechas cercanas a Halloween y Día de Muertos, la actividad en los canales escala. Aseguran ver figuras saltando entre las copas de los árboles y encontrando restos de rituales en las orillas del río. Para muchos, lo que Chris grabó sin querer fue una bruja custodiando los canales, una entidad que, al igual que los duendes y el hombre del sombrero, parecen haber encontrado en Chris Martel al testigo perfecto para recordarles a los vivos que ellos siguen ahí. Como si fuera a agarrar vuelo. Ahí aparece ya. No mames, es verdad, güey. Pareciera que tiene la misma silueta de una bruja como en las caricaturas. Pero vean el movimiento que hace. O sea, viene del suelo hacia arriba. Ahí empieza a elevarse. Siguiente cuadro, se eleva aún más. Siguiente cuadro, ya lo tapa el árbol, pero se siguió elevando. Siguiente cuadro, ya está por atrás del árbol. Y luego del lado izquierdo, que sería esta zona de acá, pues la continuidad es que apareciera. Si no, pues quién sabe qué fue eso. Cagadamente sí aparece. Respeta este movimiento. Vamos a verlo de cero. 1, 2, 3, 4. Aquí lo vieron rápido. O sea, esto es un movimiento. No es no es una rama atravesándose. ¿Ok? Ajá. Y de todas formas tampoco es la cámara, güey, porque la cámara no se mueve de ángulo. Nunca nos movimos de ángulo. Aquí se ve el movimiento aún más. O sea, ven el movimiento de la mano y el movimiento de la cosa. Porque no todos los árboles se mueven a esa velocidad, ¿no? Si vamos moviéndonos, se mueven todos. Se está moviendo al mismo ritmo de una mano. Ahora tocaría centrarnos en la historia que pasaría ya teniendo familia y viviendo de sus nuevos trabajos, además de la pensión. En el episodio 88 de La Pensión, Chris reveló una de las épocas más vulnerables. Tras sufrir un robo traumático en una renta anterior, Chris buscó refugio en una nueva casa, esperando encontrar paz, pero el destino le tenía preparado una estancia marcada por lo inexplicable. Una noche en esa casa, el silencio fue roto por pasos pesados y ruidos metálicos provenientes de la cocina. Con los nervios de punta y el instinto de protección al máximo, Chris bajó armado con un bate, convencido de que los ladrones se habían vuelto desesperados pidiendo apoyo al guardia de seguridad de la zona. El oficial rodeó la casa y observó por las ventanas y no había nadie. Sin embargo, mientras el guardia aseguraba que la casa estaba vacía desde afuera, Chris y Danny escuchaban perfectamente desde adentro cómo se movían los vasos y los muebles. Al revisar todo, estaba en su lugar, pero el aire se sentía cargado. Pronto Chris se dio cuenta de que las manifestaciones poltergeist tenían un detonante: la tensión. Cada vez que él y Danny tenían una discusión, por mínima que fuera, la casa reaccionaba. Los ruidos se volvían más agresivos y los objetos parecían cobrar vida propia en respuesta a las emociones negativas. Aquí en la mesa, tú y yo así. Y esto y la verga, pero es que no mames así. Y de repente sí el tenedor que estaba así, funga su puta madre, No está ahí. mames. Pero así de enfrente de nosotros salió brincando un tenedor, güey. O se caen los vasos, que también eso pasó. De repente era así de que estamos desayunando y el vaso así de que de acá casi. ¡Hola, verga, güey! De ahí ahora los ruidos que se escuchan en la pensión, siendo desde ruidos como gruñidos, Y es cuando él le apunta con la luz y cuando ya lo ve con luz y cuando ya lo ve con luz y cuando ya lo ve con luz y todo. ¿Sí escuchaste? Sí, escuché como... No, como un gritote así. No. Yo sí escuché como un...
a cómo se escuchan ruidos en una segunda habitación como si estuvieran acomodando algo. Bueno, el chiste es que... Otra vez, güey. ¿Estás aquí? No mames, pendejo. Y con Marifer Centeno, como si alguien entrara corriendo, incluso el perro se alteraría de esto. Voy a poner un ejemplo. En la segunda de Matrix. Ay, no manches. ¿Qué fue eso? Te juro que pensé que alguien había entrado corriendo, güey. Sí, yo también, se oyó horrible. Ahorita revisamos, no creo que se meta nadie. Pero por ejemplo, en la segunda de Matrix ¿sí? hay una. ¿Te lo voy a decir? Porque el policía estaba muy tranquilo, ¿no? Sí, y de hecho no tenía la placa de policía. A ver, de No, repente tú no sí. vayas. No. No, ya empezó a ladrar a las paredes, vale madre. Lo más inquietante es la postura de Fede Lobo. Siendo el más escéptico, él asegura que cuando grababa solo o para otros canales, el lugar estaba en paz. Chris lanzó la pregunta que todos teníamos: entonces, ¿por qué se activa cuando yo estoy aquí? La respuesta parece ser una sola. Chris no solo visita el estudio, él lleva la puerta abierta consigo. Pero, ¿de dónde viene esta carga? Chris finalmente soltó una verdad que explica su aislamiento familiar. Su madre cortó lazos con su pasado, o sea, con su familia, por una razón aterradora: su abuela. Se cuenta que la matriarca realizó un tipo de magia negra o decreto oscuro sobre sus hijos, condenándolos a casarse solos con la élite del país, diputados, estrellas de cine y directores, con el único fin de que ellos la mantuvieran en la opulencia. Pero la magia negra siempre cobra intereses. Esas uniones terminaron en maltratos, robos y tragedias personales. La madre de Chris, en un acto de supervivencia espiritual, huyó antes de ser la siguiente víctima de ese pacto. El destino de la abuela fue el pago final. Terminó viviendo en la calle, pempenando en centrales de abasto, consumida por la misma maldición que lanzó sobre su propia sangre. Incluso en su vida actual, ya estableciendo con su esposa y sus 2 hijos, el asedio continúa. Poco antes de su última mudanza, Chris presenció una escena sacada de una pesadilla. Desde su ventana observó un terreno prohibido donde nadie debería estar. Allí un grupo de personas alimentaba una fogata extraña, realizando cánticos y conjuros en un ritual oculto a plena vista de la civilización en la noche. Para Chris no fue solo una coincidencia, fue un recordatorio de que sin importar cuánto intente alejarse el mundo del oculto, siempre encontrará forma de darle la bienvenida. Pero el lore de Chris Martel no solo ocurre en el mundo de los vivos o en el de los muertos. Existe una tercera dimensión con el que es el mismo bautizado como Liberty City. Desde niño, Chris descubrió que poseía una habilidad asombrosa: el control total sobre sus sueños. Pero no se trata de sueños comunes. Chris ha moldeado una ciudad entera que visita noche tras noche, una urbe persistente donde cada calle, cada auto y cada edificio permanece siempre en el mismo lugar. Él lo llama Liberty City por su parecido visual con el mundo de Grand Theft Auto 3, un lugar donde siempre llueve, el cielo es gris y la atmósfera es de una calma inquietante. En este mapa mental, Chris se mueve con un intelecto asombroso. Conoce dónde está la casa de su antiguo suegro, los lugares exactos donde siempre jugaba y los puntos donde puede encender un auto para recorrer su propia recreación. De aquí pasaríamos ahora a algo raro que le ocurriría con Danny, que sería en la noche cuando ocurren cosas con él. Pero me dijo, te despertaste como a las 3:00 de la mañana, me dijiste algo, volteo y tienes ojos así. No mames. Y que estaba hablando, güey. Te digo, por mi madre, no, es que así como de... Luego de bromista para asustar gente. No me acuerdo, güey. ¿Y qué estabas diciendo? ¿No te dijo? Que no se me entendía, pero que le estaba explicando algo muy en serio, ¿no? Así como que arriba van a estar, pero tú no vas. ¿Sí? O sea, como instrucciones, pero no se me entiende de qué, güey. Madre, qué pedo. Aparte es como de... Y me estás abriendo con los ojos. Otra. Igual así de que, no mames, hoy me sacaste un pedo. ¿Qué? Otra vez hablé. No hablaste, pero estaba dormido. De repente, dormida, bajo al baño y cuando regreso, estás así. Y pensé que te habías muerto. Oh, No, la verga, güey. Y fue así Pero de es que sí, que, imagínate, Chris, vas al amor. baño y regresas y estás así. Ah, están muy así. Pues no pienses que está vivo, güey, ¿no? Que, güey, me estás viendo con los ojos y así... ¿Y la tercera vez igual? ¿Estabas así? Ah, pero... Lo curioso es que me dice, sentí que se me subió el muerto. Ella. Ajá, así de que no mames, sentí que se me subió el muerto, qué pedo, qué pedo.
Pero alcancé a salir, ¿sabes? Como de, no mames, pero sí, ¿cuánto que me alcanza a salir? Y se sale, güey. Y dice, lo primero que voy a hacer, porque tú estabas así, dice, no sé por qué me dio mala espina. Y cuando volteé a verte, sí estabas así. No mames, otra vez, Entonces güey. dijo, no mames, me alcancé a despertar como pude y lo primero que veo es eso, fue como que dije, no mames, este güey está maldito, ¿no? Al cumplir los 40 años, Chris Martel experimentó una de las sensaciones más extrañas de su vida, la pérdida. En medio de la noche, una voz de mujer susurró en sus oídos, adiós, ya me voy. En ese instante, Chris sintió que una presión que lo había acompañado por décadas desaparecía. Muchos seguidores y expertos como la madre de Fepo y Cristian Valerio teorizan que fue el adiós del demonio protector que Chris cargaba desde joven. Curiosamente, en lugar de alivio, Chris sintió una profunda depresión. El extraño sentimiento de extrañar a una entidad que, aunque es oscura, era parte de su identidad. Otros sugieren que este ser era el espíritu de su padre intentando despedirse, un cierre necesario para Chris pudiera disfrutar de su vida sin las sombras del pasado, pero la paz es efímera para Chris. En su nueva casa, fruto de su esfuerzo en la pensión y sus proyectos personales, los ruidos han vuelto. Pasos en la azotea lo hicieron pensar en intrusos, pero al subir, el vacío fue la única respuesta. Ante la falta de respuestas, Chris ha tomado una decisión que ha dividido a su audiencia: comprar un duende con un historial aterrador. Este no es un objeto cualquiera. La vendedora confesó que 3 dueños anteriores lo devolvieron aterrorizados. Una mujer que lo vio moverse solo, un niño que quedó en shock y un tercer comprador que prefirió no dar explicaciones de su miedo. Chris, en su búsqueda implacable por ver a seres a través de las paredes o ver un objeto flotar sin trucos, lo ha llevado al podcast, desafiando incluso el escepticismo de Fede Lobo y la preocupación de sus fans. Chris Martel está dispuesto a todo por confirmar que el otro lado sigue ahí, incluso si eso significa invitar de nuevo al caos a su hogar. Por ahora el archivo de Chris Martel queda abierto, esperando que ese evento definitivo que cambie su vida para siempre suceda. Esto es solo el comienzo. Si el duende decide manifestarse o si las sombras de su nueva casa revelan su nombre, nos veremos aquí para una segunda parte o una continuación, llegando así al final del aterrador caso de Chris Martel y todos los eventos paranormales que ha tenido este sujeto. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartida y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.